Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas. Aquí está su príncipe y en este video les voy a explicar todo esto de la suerte. ¿Qué es la suerte? Bueno, la suerte viene siendo como confianza, seguridad hacia un objeto, los amuletos de buena suerte. Cuando tú tienes un amuleto de buena suerte, pues te sientes más confiado y seguro y tu vibración aumenta, porque crees que por ese amuleto todo va a salir mejor. Eso es un amuleto de buena suerte. Te hace sentir más seguro y confiado. ¿De acuerdo? Ahora, cada objeto tiene una vibración. Desde una piedra, un trébol de 4 hojas. Todo tiene una vibración. Dependiendo de ese objeto, tendrá más vibración o menos vibración. Una piedra tiene una vibración baja en comparación a un trébol de 4 hojas, que al ser una planta, un ser vivo, tiene más vibración que una piedra. Y esa vibración es lo que sería así como la buena suerte. Cuando tú tienes un trébol, te sientes un poquito más seguro o así que si tuvieses una piedra, porque es una planta, un ser vivo, te da un poquito más de vibración en sí, suerte. Una piedra preciosa también te da suerte en sí, pero lo verdaderamente importante es que tú creas que ese objeto tiene buena suerte, porque tú eres el que le va a dar la buena suerte. El objeto solito en sí sí tiene una pequeña vibración, un poquito de suerte, por así decirlo, pero tú eres el que le va a dar la verdadera suerte. Por ejemplo, esto. Esto es así como de metal. Tiene una vibración pequeña, pero tú eres el que le da la verdadera suerte. Si tú crees que esto tiene buena suerte, entonces tú le transmites tu energía al objeto, tu vibración. Si tú crees que esto tiene buena suerte, entonces tú eres el que le está transmitiendo la energía a este objeto y elevas la vibración del objeto, elevas la energía del objeto. Entonces este objeto va a tener más vibración, que es así como buena suerte, más buena suerte. Entonces, cada vez que tú tengas este objeto, te vas a sentir más confiado y seguro y tu elevación va a aumentar gracias al objeto. Pero en realidad fue gracias a ti, porque tú fuiste el que le dio toda tu energía al objeto para aumentar la vibración y la energía del objeto. Entonces, pues sí vas a tener más buena suerte y te vas a sentir mejor cuando tengas ese objeto. ¿Qué pasa aquí? Que si bien el objeto tiene buena suerte, por así decirlo, una vibración alta, gracias a ti que crees que tiene buena suerte, pues si lo llegas a perder, pues entonces sentirás que ya no tienes buena suerte, que tú dependías del objeto para tener esa buena suerte, que sin el objeto pues tú ya no tienes buena suerte. Entonces tu vibración bajará y te sentirás más inseguro y todo eso porque ya no tienes este objeto. Entonces es un arma de doble filo. Si bien cuando tienes un objeto y crees que el objeto tiene buena suerte, tú eres el que le transmite la buena suerte por tu vibración, si lo llegas a perder, pues entonces tu vibración bajará porque creías que era el objeto el que tenía la buena vibración, la buena suerte. Lo que yo recomiendo es que no creas que un objeto en específico tiene buena suerte. Porque si bien mientras tengas el objeto, pues tendrás más buena suerte, si lo llegas a perder, te sentirás más inseguro y tendrás peor suerte. Lo que yo recomiendo es que creas que tú mismo eres el que tiene buena suerte. O sea, uno en sí es el imán de buena suerte. Porque tú fuiste el que le dio la buena suerte al objeto, porque tú le transmitiste de tu energía.
Entonces en sí uno es el que trae la buena suerte. Y tú tienes que creer que eres tú mismo el que tiene la buena suerte y no depender de un objeto en específico. Porque así tú siempre tendrás buena suerte y no dependerás pues de un objeto. Siempre tendrás buena suerte y vibración alta. Es lo que yo recomiendo. Evidentemente, pues, si tú llegas a cometer un error o a fallar y así, pues evidentemente tu vibración bajará un poquito, te sentirás un poco más inseguro. Tal vez pienses pues que ya no tienes buena suerte. Pero cada vez que pase algo así, un error o algo así, no tienes que sentirte inferior. Tienes que seguir pensando que eres muy bueno, que tienes suerte, que sigues siendo muy bueno, todo eso. Y que cuando pase un error o algo así, tu vibración no baje, que no pienses que no tienes buena suerte. Simplemente analiza el error, por qué pasó, en qué puedes mejorar y todo eso. Que porque te equivoques, no sientas que ya no tienes buena suerte o nada de eso. Aprende del error. Y siempre tendrás buena suerte en sí. Si crees que tú eres el de la buena suerte, a donde quiera que vayas siempre tendrás buena suerte. Porque repito, tú eres el que tiene las vibraciones y la suerte. Porque tú, si crees que un objeto tiene buena suerte, un trébol de 4 hojas, una piedra preciosa o algo así, sí, el objeto tiene una pequeña vibración, que es así como un poquito de suerte. Pero tú eres el que le dio toda la buena suerte, porque tú le transmitiste todas tus energías, todas tus vibras a este objeto. Elevaste la vibración del objeto y pues le diste esa buena suerte. Pero tú en sí eres el imán de buena suerte. Así es como funciona la suerte. Los objetos en sí tienen una vibración, una piedra preciosa, un trébol y tal. Pero tú eres el que le da la buena suerte en sí. Y la buena suerte es seguridad, es confianza. Así que tú siempre te tienes que sentir confiado y con seguridad. ¿De acuerdo? Y pues así es como funciona la buena suerte. Espero haberlo explicado perfectamente. Si les quedó alguna duda o algo así, escríbanlo en los comentarios. Les estaré contestando y todo eso. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan. Y también les voy a dejar en la descripción de este video otros videos especiales así de este tipo. Tengo uno muy bueno de cómo convertirte en un Super Saiyajin en la vida real, que lo tienes que ir a ver. Te lo estaré dejando en la descripción. Otro de cómo funcionan las visiones del futuro, las predicciones, todo eso, y cómo cambiarlas y todo eso. Pásate por mi canal para que veas el contenido que yo subo. También subo así como unboxings y coleccionables. Pero bueno, con esto ya voy a terminar este video. Si te ha gustado, ya te he dicho, dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video. Adiós.